Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 24. Dios levanta líderes para restaurar su casa. Versículo 1. Joás. Este capítulo, que trata del reinado de Joás, es paralelo con Segunda de Reyes 12. Prevalece el mismo orden general, pero aquí se añaden importantes pormenores, versículo 3, 7, 15, al 22. 7 años. Este detalle aparece como la última indicación del capítulo precedente en el registro de Reyes, Segunda de Reyes 11, 21. Los otros detalles de este versículo son los mismos de Segunda de Reyes 12, 1, con la excepción de que el sincronismo de la entronización de Joás en el 7º año de Jehú solo se encuentra en Reyes. Versículo 2. Todos los días de Joiada. Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, Segunda de Reyes 12, 2. Versículo 4. Restaurar la casa. Esta afirmación implica que durante el reinado de los reyes apóstatas anteriores al Joram capítulo 21, 6 Ococías capítulo 22, 3, 4 Abiatalías capítulo 22, 10, al cuando se fomentó el culto a Baal, versículo 7. El templo había quedado completamente descuidado. Versículo 5. Recoged dinero de todo Israel. Compárese con Segunda de Reyes 12, 5, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares. Pareciera que debía tomarse una colecta general para el templo por todo el país. Localmente cada levita debía realizar esa tarea entre los suyos. Cada año. La reparación del templo era algo importante y las colectas abarcarían varios años. Poned diligencia en el asunto. El estado de abandono en que estaba el templo era un reproche para el pueblo y un insulto para Jehová. Un sacerdocio y un pueblo consagrados debían haber hecho de la reparación del templo su primera ocupación. No pusieron diligencia. Según Segunda de Reyes 12, 6, no se había reparado aún el templo en el año 23 del reinado de Joás. Por lo que aquí se dice, los levitas fueron los responsables de ese atraso. Versículo 6. Llamó al sumo sacerdote Joiada. Es evidente que el rey era quien más se preocupaba por la obra de reparación del templo. Como sumo sacerdote Joiada debiera haber hecho de esto su mayor preocupación, pero tal vez los sacerdotes habían llegado a interesarse más en sus propias cosas que en la obra del Señor. La ofrenda que Moisés. Se asignaba una ofrenda de medio siclo para el servicio del santuario, Éxodo 30, 13 al 16. Según Segunda de Reyes 12, 4, el dinero consagrado, al por individuos que habían hecho votos al Señor o que le habían consagrado ciertos animales u objetos, ver Levítico 27, 2 al 28, al también había sido asignado a este proyecto. Además había ofrendas voluntarias. Según Segunda de Reyes 12, 7, 8, los sacerdotes habían estado recibiendo dinero del pueblo pero no lo habían entregado para la obra de la reparación del templo. Versículo 7. Habían destruido la casa. Esto no figura en Reyes. Pareciera que durante el reinado de su padre, Ococías y sus hermanos mayores cumplieron los designios de su madre contra el templo. En los ídolos. Para los Baales, Biblia de Jerusalén. Es evidente que Atalía se propuso sustituir el culto de Jehová con el culto de Baal. Por el pasaje del capítulo 23, 17 resulta indudable que se había construido un templo a Baal. Versículo 10. Todos los jefes. Pareciera que los principales promotores de este proyecto eran príncipes y otros jefes seculares no sacerdotes. Una vez que el pueblo captó el espíritu de la obra, halló gozo en dar para una causa tan digna. Así servían a Dios, y el gozo del Señor les llenó el corazón. Versículo 11. Cuando venía el tiempo. Cada vez que se llenaba el arca, los levitas la llevaban a la oficina real, donde se la vaciaba en presencia del sumo sacerdote o su personero y un secretario real. Entonces se contaba y guardaba el dinero, Segunda de Reyes 12, 10, 11. Versículo 12. El rey y Joiada. Por esto resulta claro que la supervisión final del proceso estaba en manos del rey y del sumo sacerdote. Ambos figuraban como hombres rectos e íntegros, en los que se podía confiar para que se usara el dinero debidamente sin irregularidades. Canteros y carpinteros. Por estas diversas clases de operarios, resulta evidente que el templo debe haber necesitado muchas reparaciones. Tal vez fue demolido en parte para proporcionar materiales para el templo de Baal, ver versículo 7, y capítulo 23, 17. Versículo 14.
Lo que quedaba del dinero. Se reunió tanto dinero, que hubo un sobrante después de hacer las reparaciones del edificio. Otra vez se consultó al rey y al sumo sacerdote para disponer del superávit. En Crónicas no se menciona la fidelidad de los comisionados dignos de confianza, a quienes no se pedían cuentas, ni que los sacerdotes continuaron recibiendo cierto dinero asignado a ellos. Segunda de Reyes 12, 15, 16. Utensilios para la casa. Ver comentario de Segunda de Reyes 12, 13. Sacrificaban holocaustos. El ritual acostumbrado del templo continuó hasta la muerte de Joiada. Versículo 15. Mas Joiada envejeció. No se encuentra en Reyes esta sección versículo 15 al 22, que trata de la muerte y sepultura de Joiada y de la apostasía de Joás después de la muerte del anciano sacerdote. 130. Desde los días del Éxodo en adelante, la Biblia no menciona a nadie que hubiera alcanzado la edad de Joiada. Puesto que Joás reinó 40 años versículo 1, Joiada debe haber tenido más de 90 años cuando se realizó el complot contra Atalía para colocar a Joás en el trono. Versículo 16. Con los reyes. Ese fue un honor insólito. Sin duda se debió en parte al respeto que se le tenía por su consagración religiosa, por su servicio para la nación cuando participó en el derrocamiento de Atalía y en la entronización de Joás, por su relación con la familia real mediante su joven esposa. Capítulo 22, 11, ver capítulo 22, 2 y porque prácticamente debe haber ejercido el cargo de rey durante unos 10 o 12 años, hasta que Joás tuvo suficiente edad como para reinar. Versículo 17. Vinieron los príncipes. Vinieron con el propósito de pedir algún favor particular del rey. El versículo siguiente revela con claridad la naturaleza de su petición. Versículo 18. Desampararon la casa de Jehová. Joiada había dirigido a la nación en su reavivamiento religioso, pero para muchos el culto a Jehová era solo una forma. En lo íntimo todavía practicaban la idolatría. La ira de Dios vino sobre Judá. El Señor no podía permitir que sus bendiciones descansaran sobre su pueblo después que éste apostató de él y adoró ídolos. Por lo tanto, retiró su mano protectora y permitió que sobrevinieran castigos a la nación. Versículo 19. Les envió profetas. En su bondad, Dios se esforzó para que su pueblo volviera a las sendas de justicia. Se enviaron profetas para que fueran claros los resultados que vendrían si el pueblo continuaba desobedeciendo. Solo se conoce por nombre a uno de esos profetas, Zacarías, versículo 20. Versículo 20. Sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote. Joiada era el sumo sacerdote y Zacarías era su hijo. Este es un testimonio de la fidelidad de Joiada, hasta el punto de tener un hijo a quien el Señor pudo conferir el alto honor, del don de profecía. Estaba más alto que el pueblo. A fin de poder lograr mejor la atención del pueblo, Zacarías se ubicó en tal lugar desde donde podía ser visto por todos. Cuando Esdras leyó la ley al pueblo, se paró sobre una plataforma de madera hecha para ese propósito. Nehemías 8:4. ¿Por qué quebrantáis? La pregunta significaba un reproche. ¿Por qué transgredir cuando la transgresión provocará la ruina? Ver Ezequiel 18:31. Él también os abandonará. Dios no impone su presencia y su bendición sobre nadie. Cuando la gente rehúsa la dirección divina, el Señor retira de ella su espíritu y la deja a merced del amo cruel que ha elegido. Versículo 21. Mandato del rey. Joiada había salvado la vida del rey niño y lo había elevado al trono, y ahora el rey demostró tan poca gratitud por la bondad de que había sido objeto que ordenó la muerte del hijo de su benefactor. Versículo 23. A la vuelta del año. Hebreo Tecufa. Se refiere aquí al equinoccio de primavera que correspondía aproximadamente con el comienzo del año, Éxodo 34:22. El ejército de Siria. Ver comentario de Segunda de Reyes 12:17. Versículo 24. Poca gente. Este versículo explica el 279 versículo 23. Bastó una pequeña fracción del ejército invasor para derrotar a un gran ejército presidido por los príncipes de Judá. Fueron muertos los principales, versículo 23, y cayó así el castigo sobre los dirigentes apóstatas de la nación, ver versículo 17. Gedeón con sus pocos fieles había destruido a una gran hueste de madianitas, Jueces 7.
Pero cuando apostató el pueblo de Dios, Jehová le retiró su protección y un gran ejército de hebreos cayó en las manos de unos pocos enemigos. Ejecutaron juicios. El Señor permitió que los enemigos de Judá fueran sus instrumentos de castigo para su pueblo, así como más tarde usó a los asirios con un propósito similar. Ver Isaías 10, 5-7, ver comentario de Segunda de Crónicas 22, 8. Versículo 25. Cuando se fueron, Joás impidió que el ejército sirio invasor saqueara la misma ciudad de Jerusalén enviando a Hazael tanto los tesoros del templo como los del palacio. Segunda de Reyes 12, 18. Sus dolencias. Tal vez Joás fue gravemente herido por los sirios. Hijos de Joiada. Pareciera que otros hijos de Joiada pueden haber estado incluidos en la suerte de Zacarías. Lo hirieron en su cama. Esto sucedió en la casa de Milo, Segunda de Reyes 12, 20. Tal vez Milo era una zona bien fortificada de la ciudad de David. David, Segunda de Samuel 5, 9. Primera de Crónicas 11, 8 y Salomón, Primera de Reyes 11, 27 que habían edificado a Milo. Sepulcros de los reyes. Joás, que había comenzado su reinado en forma tan promisoria, no recibió el honor de sin sepulcro real. Compárese con el caso de Joram, capítulo 21, 20, a quien debido a sus maldades también se le negó la sepultura en los sepulcros de los reyes. Versículo 26. Jozabad. Ver comentario de Segunda de Reyes 12, 21. Versículo 27. La multiplicación que hizo de las rentas. El hebreo dice la gran carga sobre él. La palabra maña proviene del verbo naña, levantar o cargar. La carga puede entenderse en forma literal, Segunda de Reyes 5, 17, o figurada, Segunda de Samuel 19, 35. Los profetas emplearon con frecuencia la palabra maña para referirse a un mensaje solemne, generalmente condenatorio, recibido de parte de Dios, Isaías 15, 1, Ezequiel 12, 10. La Biblia Reina Valera revisada suele traducir, profecía, la Biblia de Jerusalén usa oráculo. Aquí los traductores de la Biblia Reina Valera revisada y de la Biblia de Jerusalén entendieron, carga impositiva, mientras que los de la Biblia versión moderna entendieron, carga profética, y Boveral Cantera traduce profecías pronunciadas contra él. Historia. Midrash Biblia de Jerusalén. Hebreo Midrash, una exposición o comentario. Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 24.